Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Diseño textil artesanal, diálogo entre tradición e innovación. En esta oportunidad recibimos como expositora a Inés Rodríguez, de Inés Reed & Co. Inés Rodríguez es la creativa artesana de Inés Reed & Co. Diseño textil artesano. Inés es docente, divulgadora y consultora creativa. Ha recibido por su actividad empresarial el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales en 2020. Coordina este webinar la profesora Jimena González Elizabe, a quienes le agradecemos por estar con nosotros compartiendo su tiempo y experiencia. También le quiero agradecer a todo el público que se está sumando a la sala. Y les recuerdo que tienen en el chat disponible y habilitado en todo momento para ir dejando sus consultas y comentarios. Luego estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Jimena, Inés, bienvenidas, bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días, Inés. En Argentina, buenos días. En España, buenas tardes. Buenos días y buenas tardes a todos, en España y en Argentina también. Sí. Alejandro, ¿podrías sacar la imagen de pantalla? Y ahora sí nos vemos ahí, estamos en cámara. Perfecto, gracias. Bueno, continuamos hoy con los encuentros del ciclo webinar de diseño de artesanías y tenemos a una de las exponentes de artesanía de vanguardia de España, ¿sí? Podríamos decir así de alguna forma, pero lo interesante es que Inés tiene un balance perfecto entre la tradición y la innovación, porque le encanta innovar en materiales, pero a su vez sigue manteniendo el modo de vida tradicional y el modo de producción tradicional en su taller de textiles en Galicia. Inés, voy a leer brevemente un poquito más de tu trayectoria para la gente que no te conoce y luego ya comenzamos. Genial. A lo que dijo Alejandro le agregamos que Inés tiene su taller en una localidad que se llama Aliariz, es un pueblito de Galicia, cerca de Ourense. Ella además tiene doble carta de artesanía otorgada por la Junta de Galicia, y su taller se encuentra dentro de lo que es la marca de calidad reconocida por Artesanía de Galicia, que Artesanía de Galicia además es una institución que trabaja estupendamente. La marca de reconocimiento lo que garantiza es la autenticidad de los procesos artesanales. También ha sido incluida como maestra artesana dentro de la guía Homo Faber, que es un evento espectacular que se hace en Venecia. Y Homo Faber, entonces en la guía de Homo Faber de excelencia artesana, Homo Faber pertenece a la Michelangelo Foundation. Y bueno, después nos vas a contar, Inés, acerca de eso que me parece también. Después os explico todo esto. Algo súper interesante y con una visión totalmente contemporánea de lo que es la artesanía, desde tal vez una visión que en Latinoamérica a veces cuesta, digamos, llegar a ese nivel de excelencia en cuanto a lo que es la difusión y los eventos internacionales. Entonces dijimos que el taller de Inés, que está cerca de Ourense, se dedica a la producción de diseños propios, a la formación y a la divulgación, a la investigación e innovación en materiales desde el diseño y los valores artesanales, apostando por una artesanía contemporánea que emocione a las personas. En Inés Reed & Co se elaboran piezas únicas con procesos lentos que cuentan su propia historia. La participación de Inés en la colección Camino, en colaboración con el diseñador Leandro Cano, la llevó a mostrar sus trabajos en el Madrid Fashion Week. También participó de la exposición Asad Awad en el Museo del Traje Asad Place Valenciaga, y donde realizó también parte de los trabajos de la exposición. Realiza trabajos para diferentes empresas de moda como Peseta y Mimeico, entre otras. Bueno, son empresas españolas que se dedican a la moda. Inés, ahora sí, estamos con vos para que nos empieces a contar todo lo que es este maravilloso mundo tuyo del tejido y de los materiales, y de cómo vas también tejiendo tus redes desde todo punto de vista. Bueno, gracias Ximena por la presentación, y también Alejandro, gracias a los participantes, a las personas que habéis dejado mensajes en el chat y a los que no, también bienvenidos.
Para mí es un placer estar invitada por la Universidad de Diseño de Palermo en este webinar y estar con todos vosotros contando un poco mi trabajo. Y te agradezco a ti, Ximena, también la invitación. Y dicho esto, pues contaros un poco de qué va todo esto que ha contado Ximena, ¿no? Que es un proceso largo que no se consigue en pocos días, sino más bien es un trabajo de investigación en tradiciones textiles, especialmente en la zona donde yo vivo, en Galicia y en España, pero también un poco a nivel mundial. O sea, me parece que la artesanía es un lenguaje universal y que define mucho a los pueblos, pero que al final todos tejemos con trama y urdimbre, ¿no? Y eso nos une en un lado, en otro, todos entendemos de tejido, aunque a lo mejor no compartamos los mismos orígenes, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Entonces creo que desde esa tradición es desde la que yo trabajo. Evidentemente la que está más unida a mi territorio, la que tiene que ver más con el tejido tradicional en Galicia, que por desgracia se hacía por mujeres rurales y que se ha ido perdiendo, como en muchas otras zonas del mundo. Y yo intento recuperarlo, pero desde una visión un poco diferente, ¿no? Intentando tener esos valores, esos conocimientos, esas técnicas, materiales, el respeto por los materiales que estén también más cerca de la zona. En aquel entonces se hacía por necesidad, hoy lo hago por valores de marca, ¿no? Por la sostenibilidad, que nos hace falta mucho a todos y más hoy en día, por la recuperación de materiales kilómetro cero, por el tener en cuenta de generar también riqueza en el lugar donde estoy y que el medio rural sea un medio rico para vivir y para poder ganarse la vida, para las dos cosas. Y luego, por otro lado, también todos estos tejidos los combino con un diseño más contemporáneo, ¿no? Buscando también un poco llegar a la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Sin renunciar a todos esos valores que hemos hablado antes y que tú muy bien decías, pero buscando fusionar cómo el diseño me puede aportar el llegar a nuevos clientes que a lo mejor, pues os pongo un ejemplo, ¿no? Las colchas de tradicional, que es una cosa que vamos a hablar durante la presentación, en Galicia eran muy pesadas y se dejan de utilizar cuando la gente se marcha del medio rural. Y hoy en día estamos acostumbrados al plumón, esa cosa tan sencilla que es el cambio de objetos por el cambio de vida, nos tiene que hacer un poco reflexionar que sin perder las esencias de lo que el tejido tradicional es, se puede llevar a otros niveles y buscar otros modos de conseguir que entre en las casas de hoy en día, ¿no? Que estamos acostumbrados a otras cosas y funcionamos de otra manera y tenemos una manera de vida distinta, ¿no? Y ahí es donde se fusiona y donde entran las necesidades y donde el diseño puede ayudar a mantener todos esos trabajos artesanales. Claro, claro. En Argentina, en el noroeste de Argentina, tenemos una versión de las colchas también, según la geografía, ¿no? Pero tenemos desde mantas de lana bordadas con flores en lugares donde hay, digamos, poca vegetación, pocas flores, en lugares más bien donde la flor es algo totalmente necesario, entonces aparece en el tejido y no tanto porque se ve en el entorno, lugares a lo mejor de monte, pero no tan floridos. Y también tenemos unos que se llaman puyos, que están hechas de lana de llama, que son pesadísimas, que son súper abrigadas, pero claro, el problema es ese, que ya no se siguen utilizando, entonces, y sobre todo desde el punto de vista de la comercialización, la gente que por turismo visita esas regiones, difícilmente pueda llevar uno de esos objetos. Por eso es interesante tu planteo también de, por un lado, mantener la técnica y modificar los materiales, ¿no? Para ayornarlos Bueno, y además también porque es cierto que en España y en Europa en general el acceso a determinadas materias primas es difícil, es costoso, ¿no? No es lo mismo que en Latinoamérica. Claro, el planteamiento de la artesanía es diferente, ¿no? En principio, pues, por ejemplo, aquí ahora mismo la lana es una cosa que está considerada como desecho, estamos intentando recuperarla, pero hay también muchas dificultades porque ya no hay ganadería, entonces no solo es la dificultad de los materiales que antiguamente las personas, y no estamos hablando hace muchos años, sino en los años 50, 60, incluso aquí hace 100 años, todo el mundo tenía un pequeño rebaño, si vivía en el pueblo, ¿no? Que era donde o en el medio rural, que era donde se tejía, todo el mundo tenía un pequeño rebaño, tenía un huerto con lino donde podía fabricar el lino y tal.
pero esto tampoco se consideraba como una producción de medio de vida, o sea, era más bien algo sí, para que se autoconsumo. utilizaba para autoconsumo, efectivamente. Y entonces, claro, llevarlo hoy en día a que lo que, como decías antes, ¿no? El taller pueda estar reconocido como un taller donde se trabaja, donde se investiga, donde buscamos nuevos materiales, y esto considerarlo como un modelo, ¿no?, de emprendimiento, porque quiere decir que funciona como una empresa, creo que ya es como dar un salto de decir, vale, hago algo que me gusta y lo hago en mi casa porque me apetece, vale, lo voy a convertir en algo que sea un medio de vida, ¿no? Y entonces ya tengo que pensar en una comercialización, lo que tú decías antes, ¿cómo se lo va a llevar alguien que visita mi taller? Mi taller, además de estar dentro de la guía Michelangelo, ¿no?, que también es una guía donde la gente te puede buscar para visitar tu taller y para ver cómo trabajas dentro de la excelencia artesana en Europa y en el resto del mundo. Claro, el turista que viene tiene una maleta de 50 por 50 y solamente se puede llevar 10 kilos, y a lo mejor ha estado una semana entera viajando por España o por Galicia o por lo que sea. Entonces, tienes que también articular mecanismos que vayan un poco más allá de la artesanía, ¿no?, que también te permitan ver la artesanía con una mirada un poco como más abierta, ¿no?, y más desde el punto de vista de emprendimiento también. Como emprendedor, claro, claro. Inés, ¿y cómo fue tu primer contacto con el tejido? Cuéntanos, de pequeña, ¿lo veías? ¿Tu Bueno, familia, había alguien que Bueno, tejía? yo, todo el mundo lo cuenta y yo muchas veces lo digo de broma en las clases con los alumnos de moda, ¿no? Todos los diseñadores tienen una madre costurera, una abuela tejedora, pero en mi caso, mi madre cosía para nosotros, porque somos 3 hermanos, y cosía también cuando en un momento de su vida se incorpora por determinadas circunstancias al mundo laboral, eso que ella había aprendido como oficio y que mucha parte de su vida no ejerció, lo que hace es coser para lo que son hoy grandes firmas en Galicia, ¿no? Ella cosía en uno de esos talleres que empezaron antes de la deslocalización Claro. y cosía ahí. Y la verdad es que os lo voy a ser sincera, tengo recuerdos de niña de hacer pruebas de vestido en una modista a la que mi madre acudía para también que nos hiciera vestidos y cosas de estas que estrenábamos en los días de Pascua o cosas así. Y recuerdo de verme con los patrones y las hojas de recorte de periódico probándome el cuello, ¿no? Era todo como lo que hoy dicen, muy a medida y todo muy encima de ti, ¿no? Entonces tengo este recuerdo, pero la verdad es que nunca me planteé en aquel entonces dedicarme al tejido, ¿eh? No O te lo sea, sí, imaginaba. no, lo he vivido desde niña, o sea, he visto a mi madre bordar, mi madre ganchilla fenomenalmente, tengo muchísimas piezas de ella, hace punto, ella me enseñó a mí a hacer punto y tal, pero no es esto romántico que la gente dice, Claro, ay, es que lo he visto toda la vida en casa de mi madre. No, más bien yo lo viví desde el punto y hora de que era algo muy complejo. O sea, claro. mi madre tardaba Mucha, mucho en hacer, mucha tarea, claro. exactamente, tardaba 1 año o 2 años en hacer una colcha de ganchillo, o tardaba mucho tiempo en hacer punto, y a mí me gustaba mucho, pero porque me gustan mucho las labores manuales, ¿eh? O sea, me gustan mucho las labores manuales y yo quería estudiar Bellas Artes. Realmente al tejido llegué mucho después. O sea, llegué Claro. mucho después y es como si ese pozo estuviera ahí sin que yo lo supiera mucho, y cuando después de haber probado muchas cosas, porque he hecho cerámica, he hecho cestería, he hecho muchas cosas diferentes, sí llegué al tejido un poco de la mano de un etnógrafo, y ahí fue donde realmente me enganchó otra vez de nuevo, por el tema de la historia, de lo que tiene que ver con las personas. Esa parte sí que me enganchó La y claro, investigación. sí, recuperé todo eso que mi madre me había enseñado cuando era pequeña, que para mí era un hobby, ¿no? El punto o todas estas cosas, o el bordado. Mi madre borda fenomenalmente con hilo de abeja. Yo tenía unos vestidos preciosos de hilo de abeja que llevábamos todas en los 70, pero sí que es cierto que nunca me planteé dedicarme a ello, ¿eh? O sea, fue un Claro, poco, me lo fue trayendo la vida. sí. Entonces, Y Galicia también es un centro donde, digamos, donde hay mucha producción de tipo industrial, o sea, desde talleres, como contabas hace años antes de la deslocalización, y las grandes firmas
de moda de Claro. hoy en día que también están ubicadas en Galicia, ¿no? Sí, sí, tenemos una tradición, la verdad es que tenemos una tradición textil. Yo tuve la suerte de vivir el boom de la moda gallega en los años 90, porque era adolescente y recuerdo cuando las firmas empezaron, bueno, y todo el proceso un poco, entre comillas, ¿no? Y sí que es cierto que siempre ha habido mucha tradición de textil. Ya de antiguo, en la época medieval, los lienzos y los linos y todas estas Sí, cosas en Galicia eran base de economía, ¿no? Y se llevaban a sí, Castilla y se exportaban a otras partes de Europa. Lo que pasa es que ha habido como vaivenes, ¿no? Y entonces claro, ahora, pues en los años 90 fue cuando se concentró toda esta moda gallega con distintos diseñadores que empezaban a surgir, que iban a Madrid, que había como este boom boom, ¿no? de marca España. Y también fue cuando los inicios de Zara, ¿no? Cuando claro, Zara empezó, que hoy Ortega, eso es, que hoy es Inditex, que es una de las mayores potencias. Entonces sí que es sí, verdad que el textil es una fuerza que con la deslocalización muchos talleres se perdieron, claro. muchas pequeñas firmas tuvieron que cerrar por distintas circunstancias, pero bueno, esperamos que ahora también en el futuro se pueda recuperar Claro. todo ese tejido Ese- empresarial también, que haya iniciativas, que haya gente que venga sí. también apostando por nuevas maneras, por moda sostenible y por otra forma y que todo esto vuelva a resurgir Tiene en que haber un Galicia. cambio. Sí, tiene que Sí, haber un cambio en el sí, modelo sí, porque, bueno, sí. Y que ahí estamos también eh, los de artesanía, que tenemos por mucho que supuesto. decir y mucho que contar, porque hay muchas artesanías relacionadas con el tejido, pues con los bordados, sombrerería, zapatos, o sea, hay Claro. mucho, mucho, mucho campo también para Sí, la toda la artesanía. producción de zapatos es súper artesanal también en España y en Claro. Galicia, ¿no? Particularmente. Mm, ¿Te mm. parece que vayamos compartiendo algunas Muy imágenes? bien, perfecto. Aquí tengo, bien, vamos a poner en pantalla completa. Ujú. Ahí se ve, ¿no? Eh, sí, yo creo que todavía estamos viendo la parte de la presentación. A ver, ahí vamos. Bueno, a- aquí tenéis un Aquí poco estamos lo que... en tu Eso es, entorno. ahora sí que lo vemos. Esto es un poco lo que comentabas tú al principio, ¿no? El taller, lo veis detrás de mí, tenemos una casa pequeñita que está situada en un pueblo del interior de Galicia, en Allariz, es un pueblo medieval bastante turístico. Y el taller se compone, es como una casita antigua, formamos parte también de la muralla de Allariz y es patrimonio, o sea, está catalogada por el gobierno español como patrimonio. Y entonces, en este caso, tenemos dos telares grandes, el que está detrás de mí y otro igual que está en el otro extremo de la casita. Y luego tenemos uno más pequeño, manual, que fue con el que yo empecé a tejer, donde vienen a tejer también los alumnos que se incorporan como en prácticas o que vienen a hacer algún tipo de residencia o que trabajan y empiezan a trabajar en el taller. Y después ahí veis un poco en estas distintas fotografías cuáles son nuestras líneas de trabajo, ¿no? Desde donde está la manta, los productos propios que derivamos más hacia hogar y complementos, que es una línea de trabajo que trabajamos, pues, aunque yo trabajo más para hogar. Luego las colaboraciones, este es un bolso de mi Meiko, como decía Ximena, hacemos colaboraciones para pequeñas empresas de moda, esta es una pequeña empresa de moda sostenible, para otro tipo de diseñadores que quieren piezas únicas o diferentes, y luego también hacemos algún proyecto de colaboración, que esto es muy interesante, que mezcla o une un poco la innovación con la artesanía para sectores que son muy diferentes a los que habitualmente suele utilizar la artesanía, como por ejemplo es la gastronomía, ¿no? Esto es un uniforme para un 2 estrellas Michelin aquí en Galicia, para el que también hemos diseñado unos paños sobre los que sirven la comida. Luego, yo también soy docente, como decía Ximena, también hago investigación, ahí tenéis un tejido de fibra óptica que luego os contaré un poco más en detalle, que el taller también hace investigación, la manta de fibra de proteína láctea, que también corresponde a este apartado de investigación que va creciendo cada vez más y que empezó como una curiosidad y hoy en día pues ya está muy consolidado y el taller se conoce mucho por este apartado. Y la internacionalización que comenzó antes de la pandemia y por desgracia pues se truncó como muchas cosas, ¿no? Y que ahora Bueno, pero ya va.
Va a repuntar. Intentamos recuperarla, sí, estamos Sí. intentando recuperar internacionalización para poder distribuir los productos en diferentes mercados que estén acordes un poco con la estética y con los valores. Claro, me encanta lo de digamos, los productos ya pensados para la hostelería, ¿no? Para gastronomía y hotelería. Creo que eso es un muy buen nicho para Sí, hacer sí, una sí, colaboración con los artesanos, y me sí. parece que ya nos vas a contar después Sí, de sí, esa luego os experiencia, cuento un porque poco además más en detalle. la gastronomía gallega, que tiene tan buena fama y Sí, tan buena, ¿no? Con sí, productos sí. tan frescos y todo. Creo Sí, que es tenemos una de muy los buena mejores. gastronomía. Sí, 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 tenemos muy buena gastronomía. Bueno, esto que os enseño es un poco las primeras colaboraciones, ¿no? Lo que comentabas antes fue como el primer salto cuando yo me dedico a la administración, soy funcionaria en excedencia y en un determinado momento decido ir al textil un poco por conciliación familiar, ¿no? Esto que ha ocurrido ahora en la pandemia de que todos nos replanteamos qué va a ser de nuestra vida, pues yo lo hago en un determinado momento y recupero la búsqueda o la formación en el textil, y en esa búsqueda de formación en distintas técnicas, en plumería, en tintes y en moda, en diseño y todo lo que tiene que ver con patronaje también, y incluso ilustración para moda, pues hago un tejido que curiosamente subo, es de las primeras cosas que subo a Instagram, y siempre me gusta contarlo para que veáis también un poco la potencia de las redes sociales. Y este diseñador, que también era un joven diseñador en aquel entonces y empezaba, hoy en día es un diseñador ya consolidado, Leandro Cano, me escribe por Instagram y me dice, oye, me gusta este tejido, quiero hacer esto. Y fue como una especie de la primera visualización en una pasarela del trabajo de artesanía. Él apostaba mucho en aquel entonces por el trabajo con artesanía. Fue un trabajo muy, muy complicado porque hubo que hacer varias pruebas, os lo pongo ahí, los estudios, a recrear un tejido como si fuera una pintura. A mí me gusta mucho pintar. Y fue un trabajo de muchas, muchas horas. Ese abrigo y ese jersey son dos piezas joya que cerraron el desfile y que a mí me dieron, digamos, como esa visibilidad de decir, oye, esta persona está aquí y está haciendo esto, ¿no? Y también la posibilidad de experimentar, evidentemente. Es una combinación de tejido de tapiz de alto lizo, pero sí. realizado en bajo lizo, y luego ya tenéis ahí en el telar los patrones, porque se tejieron las dos piezas a medida para que el abrigo saliese exactamente igual en los dibujos y casase en todas las partes, y o sea, es un trabajo Le fuiste dando la bastante. forma también en el telar. Exactamente, sí, le fui Qué dando la bueno. forma, luego tiene un bordado de la Alhambra en una esquina, que también se bordó Sí. con lana, está todo hecho con lana de moher y tiene más de 20 tonos diferentes para hacer los degradados claro, no podíamos Los mezclar, y tintes, entonces claro. los tintes, entonces para hacer los degradados tiene más de 20 colores distintos Ah, espectacular. de textil. Muy lindo. Luego esto es un proyecto que surgió un poco sobre el otro, porque esta es una alumna que hoy en día es una diseñadora, María Acevedo Betolaza, es una diseñadora de moda sostenible, y ella en aquel entonces estaba haciendo su TFC, que es otra de las cosas que yo suelo trabajar, que son TFCs con alumnos, en los que ellos incorporan la artesanía como valor y también como pieza única, ¿no? Sí, Ella el hizo, trabajo final, aclaro por ahí, porque en Argentina a sí, lo mejor tienes el trabajo final, ¿no? De las el carreras de trabajo final grado. de carrera, sí, exactamente, o el trabajo final de grado, donde ellos tienen que presentar una colección y luego dentro de esa colección pues también se les valora que trabajen con artesanos o que colaboren en algunas piezas de la colección en las distintas escuelas con otras profesionales, y en este caso de la artesanía, ¿no? Esta persona que estaba estudiando en el IED en Madrid vino o me escribió. Y lo que hicimos fue recrear sus bocetos en un textil, ¿no? En este caso partimos de los bocetos, que es lo que ella tenía ahí, que era un cuadro de Turner, y lo que yo hice pues, fue hacer como una especie de icat a medida sobre Sí. la urdimbre del telar,
y luego mezclar todos los colores, probar cómo quedaba para conseguir ese degradado tipo acuarela, pero con los textiles también sobre un vestido en este caso. ¿Este qué Y material era? El este de también recién. era lana merina y mohair también. Ah, también. Utilizamos, pero bueno, con los alumnos hemos utilizado lurex, o sea, todo va en función de Del sus proyecto. proyectos, sí. Claro. Mm. Así que esto también estamos viendo el taller, me parece Sí, que esta finaliza. claro, este es un proyecto de arquitectura que ya cambiamos. Nuestro taller se reformó por completo, es una casa antigua gallega, bueno, la mitad, porque Ay, la qué otra lindo. mitad está al lado, y Sí. se reformó por completo porque estaba completamente destruido y todo muy mal. Entonces, mantuvimos con la arquitecta una relación muy estrecha y partes del taller se conservaron, cambiándole un poco la estética, y en este caso fueron las Claro. escaleras, ¿no? Y Ajá, a ver, donde está esta pared textil, que nosotros hicimos una pared textil, había una pared de madera, y entonces claro. la propuesta era El incorporar aislante acústico y todo eso eso, es, ¿no? e incorporar ligereza a todo el taller, que estaba todo hecho con madera, los telares eran con madera, y al mismo tiempo también reducir un poco el peso técnico sobre la cubierta o la parte del suelo del taller, que es al mismo tiempo el techo de la tienda, ¿no? Teniendo en Claro. cuenta que los telares pesan mucho y cuando las personas Sí, vienen a visitarnos, que a lo mejor son 10 o 12 o 15, pues también en una superficie muy pequeña se hace mucho peso, ¿no? Entonces decidimos claro. hacer una estructura mucho más ligera, y en este caso colaboramos las dos, de manera que entre las dos montamos la estructura, hicimos la estructura, la probamos para que la gente pues, se pudiera apoyar, que nadie se cayera, que se pudiera limpiar y tal. Y Sí. finalmente pues yo tejí con lana merina natural, con cuerda y con diferentes hilados, una pared que hoy en día es uno de los atractivos del taller, y eso Sí. es una de las incursiones dentro de la arquitectura también. Ah, mira. Ay, después nos tenés que contar también temas de conservación, pero ya nos vamos Sí, ampliando mucho, así que sí, pero después lo sí. retomamos. Aquí tenemos Sí, lo de los proyectos de gastronomía, que también. claro, gastronomía pues surgió pues eso con el cocinero, con Javier, que es del restaurante Cuiller de Pau, que hoy en día tiene 2 estrellas Michelin, en aquel entonces tenía 1, pero no solo fue con él, también fue con otros cocineros con estrella Michelin como Pepe Soya y otros, asociaciones y diferentes restaurantes que lo que hacían era buscaban la diferenciación a través de, en este caso fueron uniformes y delantales a medida, en los que estudiaba su estética en el restaurante, cuál era su filosofía también con respecto al cliente o con respecto a las diferentes opciones que ellos querían mostrar. En este caso, Javier lo que quería era recuperar la tradición de la comida en el campo, de las mujeres que se iban con el ganado. Yo recordaba a mi abuela, que también ahí fue una fuente de inspiración, que ella guardaba el pan en la posguerra, ¿no? en el bolsillo, envuelto en un paño, porque era un objeto valioso, porque era lo que tenían para comer. Y entonces lo que decidimos fue poner en valor la comida a través de los textiles, ¿no? Y esos paños que él tiene en la mano, ahí arriba tenéis la fotografía con el plato, se convierten en un plato donde se sirve la comida, un postre, un dulce, un crocante de mar, en reconocimiento a esa tradición, ¿no? Y las uniformes, pues también se inspiraron en las batas que las mujeres del campo en Galicia siguen llevando hoy en día, y mucha gente las lleva en su casa, para fusionar un poco esa cultura de la tradición gallega con la nueva cocina, ¿no? Que está llegando ahora, como decías tú, que tenemos la Sí, suerte de tener muchos restaurantes con estrella Michelin, y que todo esto sí. evolucione Y hacia un muchos chefs futuro. que han trascendido, ¿no? Desde Sí, de Galicia, muchísimos. sí. Y en los materiales para este, por ejemplo, para esto, que es algo que tiene que lavarse constantemente, que tiene, o sea, ¿cómo pensaste? ¿Cómo fue la decisión de eso? Muy complicado, porque tienes cuando haces un proyecto para otra persona o para otro, o para otro, yo se lo explico mucho a los alumnos en moda, ¿no? Cuando tú haces un proyecto para otra persona, tienes que salir un poco de ti y Sí, entender mucho a la otra persona, ¿no? Y no puedes
en este caso puedes tener tú un criterio o que te guste un determinado material, pero siempre tienes que poner por encima sus necesidades, ¿no? Entonces, en este caso fue muy complejo porque los textiles en cocina se lavan muchísimo. Empleamos para él tejidos de lino 100% natural, en este caso no gallego, porque en Galicia no se produce, pero es un lino italiano de muy alta calidad. Y llevan como 3 años o 4 ya utilizándolos y con muy buenos resultados, ¿no? Qué Pero bueno. sí que es cierto que tienes que advertir al cliente de los usos o incluso pues en un determinado momento de cosas que no van a funcionar porque a lo mejor el cuidado no es el adecuado Claro, los o el ácidos, uso. ¿no? En las fibras de Exactamente, celulosa, claro. ¿no? No, Claro, no, depende de y determinados tipos de la alimentos. lavandería, en La cocina los lavandería, textiles se lavan a 90 grados. claro, claro. Entonces Pero el eso, lino tiene alta resistencia a las temperaturas claro, y en este altas caso, en bueno, la... estos materiales también se lavan como con más cuidado, porque es Claro, un material más, bueno, como si fuera un plato o de cerámica o cualquier cosa que claro, tienes que sí, sí, lavar a sí, mano, ¿no? Entonces sí. sí que es cierto que el cuidado es distinto, pero también Sí, tienes que advertir al cliente, también cuando es, por ejemplo, los delantales o las prendas de ropa se utilizaban en cocina, pero se utilizaban sobre todo mucho en sala, ¿no? El desgaste es menor, claro, no es lo mismo servir un plato, evidentemente se te puede caer algo encima, pero que estar sí, cocinando, entonces siempre claro. tienes que tener en cuenta, pues por ejemplo, los materiales de los delantales tenían llevaban lino también, pero el soporte lo utilizábamos con un material de alta resistencia a la abrasión, como el Claro. algodón o Cotex, pero ya Mm. requeríamos del fabricante que Más tuviera técnico, exactamente, que tuviera unas ciertas prestaciones, ¿no? Porque ya en este claro. caso la ropa de trabajo tiene que tenerlas y tú Alta tienes que tenerlo en funcionalidad, cuenta. Exactamente. sí. Mm. Bueno, y acá volvemos más a lo romántico y a Sí, la... bueno, volvemos un poco a las colecciones de hogar, porque en este caso, bueno, la inspiración siempre es el medio en el que estamos, ¿no? O sea, recoger un poco ese espíritu del rural, de los tonos, ¿no? Los tonos de la cultura gallega, mucho verde, tenemos mucha piedra, mucho gris, mucho azul, mucho blanco, y en este caso, pues es un poco inspiración también a través de las piezas mostrar un poco los valores del taller, ¿no? El trabajo lento, el disfrute de las piezas hechas con calidad, con mucho cariño y pensadas, como os decía antes, para un hogar un poco más actual, ¿no? Más, con una estética un poco más adecuada a los materiales que hoy podemos tener todos en nuestro hogar, ¿no? A lo mejor muebles más minimalistas o muebles de jardín, pero un poco adaptado a esta estética, ¿no? Aquí usaste una técnica de felpa, que usaste Mm, fierros, sí. Sí, ¿cómo lo...? estas piezas que, bueno, esta colección le tenemos mucho cariño, yo le tengo mucho cariño porque está inspirada en el cuento de Galeano, el cuento de los abrazos, y la hemos hecho en diferentes colores pensando un poco en esto, ¿no? En los fuegos y las diferentes personas. Yo hago piezas únicas, hago una colección, pero sí que en cada pieza voy introduciendo alguna pequeña variación para que cada pieza de la colección sea una pieza única. Luego hago ediciones limitadas, con lo cual en este caso, pues de esta manta y de este cojín hubo 1 o 2 unidades como mucho y una vez que se terminó ese producto o se terminó esa pieza, retiro la colección y paso a hacer otra diferente, ¿no? Sí, Y en este caso, pues utilizamos una técnica de felpa, que es una técnica que en Galicia es tradicional, que se llama gorullo, que la he utilizado en distintas piezas de distinta manera. Y es una técnica que se hace con una varilla, son unos bucles. Gorullo en gallego significa nudo, como una especie de nudo. Entonces hacen unos bucles, la lana se hilaba antiguamente a mano, con lo cual se retorcía mucho. Y sí, cuando se envarillaba o se hacía alrededor de una varilla una especie de bucle, que es el paso previo también para hacer terciopelo, lo que pasa es que en el terciopelo se corta y en nuestro claro, caso pues se deja con el bucle, ¿no? se deja Y con el entonces bucle. ese bucle, al utilizar una lana que se tejía de ovejas muy torsionada, se encaracola y se hace como una especie de pequeño nudo, que realmente Claro, no es un nudo. Entonces, yo lo que hice fue utilizar una lana que ya es bucleada con un bucleado muy grande que ya no se hila,
para reproducir esa misma técnica, pero hecho un poco de distinta manera. Yo lo he hecho aleatorio y con los dedos, ¿no? De forma que quedasen como una especie de pequeños corazones, como el cuento de Galeano, y luego lo he hecho en 3 colores básicos para reproducir también esta sensación de los colores y los fueguitos, ¿no? Y es ¿Se una colección. consiguen hilados manuales todavía o ya no casi nadie hila más? Sí. A ver, es difícil y son muy caros, pero Claro. industrialmente no. Esta es una lana industrial que ya os digo que compramos la partida entera porque ya no se hila. De hecho, pensamos si después se pudiera reproducir y seguir trabajando con la lana porque es muy gustosa y a mí me gusta, o sea, me resulta muy interesante. Me gustan mucho las texturas y me gustaba mucho su textura para investigar en otras cosas. Y el fabricante que nos la vendió me dijo que la fábrica había cerrado y que ya no era posible, ¿no? Ay, qué pena. Pero sí que es cierto Bueno. que yo, por ejemplo, no hago hilados porque en este caso, en alguna pieza sí, la vamos a ver después, que está combinada con hilado manual, pero tienen que ser piezas de muy alta gama porque el hilado manual lleva mucho muy trabajo. caro. Entonces, Sí. en este caso, sí que se hace. Yo tengo hiladora eléctrica y también usos manuales. De hecho, la otra pieza que os voy a mostrar está hecha con uso manual, pero sí que es complejo. Esto es lo que os decía de los colores, por el tema de que está inspirada en el cuento de Galeano, y hacemos en los casi 3 colores combinado con gris, y un poco utilizo los colores básicos, ¿no? para combinar, y voy cambiando un poco el tejido, voy cambiando un poco las proporciones, las rayas, y para hacer las diferentes piezas, en este caso que son cojines y mantas. Cojines y mantas. Sí. Esta es la otra pieza, ¿no? Seguramente que vas a Exactamente. contarnos. Aquí ya pasamos un poco a lo que es la tradición. Esta pieza, aunque no es 100% tradicional, también tiene el mismo de base, el mismo bucleado que la pieza anterior, la misma técnica tradicional del gorullo en Galicia, que se da en otras zonas del mundo también, y que proviene un poco del tejido copto y, como os decía, del terciopelo, pero aquí está trabajada con un volumen, como digo yo, 3XL, ¿no? Es lana merina, peinada, no está hilada, y lo que hago es trabajarla con los dedos de manera que queda completamente, casi, esta pieza es un tapiz y tiene casi unos 10 centímetros de ancho, aunque solamente pesa 1,1 kg. Entonces, entonces esta pieza lo que hace es combinar un poco esa técnica, pero de una manera desigual, para que ninguna pieza sea exactamente igual, y para conseguir esa textura suave. Luego os cuento un poco la historia de la pieza, que también es bastante bonita, y aquí sí que incorporo hilado manual en algunas partes de la pieza. La mecha es más floja, además, Eso ¿no? es, Entonces te permite eso es. avanzar Entonces, más rápidamente. claro, entonces algunas partes sí que en el tejido, en el medio, llevan un hilado manual hecho con uso para que se retuerza y que se vaya sosteniendo la pieza. Sí. Bueno, y la otra foto que estamos viendo es tu famoso tejido de fibra óptica, ¿no? Claro, ya aquí pasamos un poco de la tradición con un diseño un poco más innovador, que tampoco es tradición, pero sí que donde la técnica es absolutamente tradicional. Además, en esta pieza de Morno, la urdimbre también es una urdimbre antigua que proviene de la época medieval, que se hace con 3 pedales solamente. Y la otra que tenemos al lado es el tejido de fibra óptica, que es un trabajo de investigación. Es un tejido que hice en 2016, después de visitar una materioteca, y ahora os cuento un poco más. Y también está en la Materioteca de Galicia como nuevo material del futuro. En este caso, esta exposición se hizo en Barcelona, en el Design Hub, y eran materiales del futuro. Esto en creo que fue 2016 también. Buenísimo, pasamos a ver si tenemos más detalle. Sí, creo que tenemos alguna más. Ahí Esta pieza es la que os decía, que se llama morno. Morno en gallego significa, es una palabra propia también del gallego. Yo utilizo también la lengua para reivindicar un poco
palabras que son como muy nuestras, ¿no? Morno se utiliza creo que en brasileño también, en brasileño creo que tiene un tono despectivo, pero en Galicia se utiliza para las cosas que son dulces, que son blandas, que son suaves, que nos inspiran como una cierta ternura, ¿no? La leche caliente, todas cosas que son como muy agradables para las personas, ¿no? Entonces esta pieza surgió en 2018 y cobró casi todo su sentido en la pandemia, porque yo la realicé en un determinado momento para hacer ver un poco, es una pieza que es un tapiz que se inspira un poco en un cuadro de Giorgio O'Keeffe que habla de las nubes. En Galicia los elementos, el agua, está muy presente en diferentes formas, está presente también en la lluvia, en las nubes, el mar, los ríos, para nosotros es un elemento de vida. Y al mismo tiempo también es un elemento que simboliza un poco esta dualidad, ¿no? Entre las piedras del tejido, que parece, si lo pones en el suelo, como que son piedrecitas, y el color azul del agua, ¿no? Que ahí os pongo una cita de Bruce Lee, ¿no? Que dice, sé como el agua que corre y no se estanca, ¿no? O sea, cuando tenemos unas ciertas dificultades, como que hay que fluir, aunque sea poquito, y por espacios muy difíciles, pero acabar llegando a donde queremos, aunque sea con dificultades, ¿no? Entonces, también es una pieza que la lana, por la suavidad, por la dulzura, es un poco esta conexión, ¿no? Como os digo, entre lo material y lo inmaterial, los elementos del cielo que vuelven a la tierra, y es un poco este concepto más poético para una pieza que ya os digo que es muy suave, que probamos en una feria y que la gente pasa y no puede dejar de tocar, ¿no? Que esa es la Claro, siguiente. no la querés soltar. Sí, es la Tenemos siguiente. tenemos un pequeño video, ¿no? Ajá, Sí, podemos pasar sobre esta pieza. sí, Alejandro, ¿podemos reproducir el video? Yo dejo de compartir, lo podemos reproducir, es bien Sí. cortito, podemos reproducir los dos juntos si quieres, después tenemos el de, y hablamos ya sobre el proyecto de la manta con proteína láctea. Ahí estamos. Podemos poner el otro a continuación, así ya vemos los dos y después seguimos conversando, ¿te parece? Sí, cómo no.
Bueno, muy poético. Sí, son piezas, en este caso, bueno, Morno es una pieza que también apela a la necesidad del tacto y de la suavidad del tacto, sobre todo de sentirnos arropados, ¿no? De tener ese tacto suave que nos cuide o que nos haga volver un poco a la parte más humana, ¿no? Se hizo también un poco, o esa pieza la hice también pensando en la necesidad que la humanidad tenía de tacto, por eso os decía que después en la pandemia cobró un poco todo su sentido, porque estábamos como, me parecía que íbamos un poco como hacia un mundo muy tecnológico, ¿no? Y la pieza reivindicaba esa sensación de poder tumbarte en algo que te, o tener algo entre manos que pueda ser lo suficientemente suave como para que ese tacto te produzca esa sensación también de calma, ¿no? Y esa sensación poética. Creo que es Sí. algo que a mí me interesa mucho también investigar, cómo las personas se relacionan con los textiles, ¿no? Es una cosa que está como muy cerca de nosotros, estamos muy cerca de ellos y creo que pueden ser también una fuente de sensaciones, ¿no? O por lo menos Morno Sí. intentaba que lo fuese. Y la manta de Bueno, bebé también. mi maestra, que es una investigadora, eh, Ruth Corcuera, que es Ujú. doctora en arte y bueno, tiene varios libros sobre textiles, no solo de América, que donde se especializa, sino también de África, pero ella dice, el textil es tan importante que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Cuando nacemos nos Totalmente. reciben y nos envuelven en un textil. Mm, Durante los momentos más importantes de nuestra vida, el textil siempre está al lado nuestro. Y sí, cuando nos vamos de este mundo, también nos cubren con un textil, así que el textil también. siempre está presente en todos estos momentos importantes. Muy sabio. Desde luego, totalmente cierto y creo que es una cita perfecta para la manta de bebé, porque la manta de bebé Ahí busca la un voy a poco compartir, eso, ¿no? así vemos las imágenes mientras Claro, nos contás. claro. Yo creo que Ahí ahí estamos con Morno. Sí, sí, es un poco lo que os contaba, ¿no? El tema de las colchas y la dualidad entre cielo y tierra, las piedras, las nubes, el agua, ¿no? Como a veces cosas que tenéis que pensar, por ejemplo, fijaros que cuando el agua está en el suelo, generalmente es como algo pequeño que fluye, ¿no? Entre las piedras. Nosotros tenemos aquí, pues eso, muchos guijarros, mucho canto rodado y fluye como muy lento, ¿no? Pero en un determinado momento ese agua se puede evaporar y se puede ir a las nubes, ¿no? Y se puede convertir en algo que sea absolutamente etéreo y maravilloso, ¿no? Entonces esta pieza un poco guarda en su significado toda esa parte de decir, bueno, mira, no te preocupes, hoy puedes estar sí. abajo, pero mañana puedes estar arriba, ¿no? Sí, y además las palabras que elegís, la lengua gallega es muy dulce también, entonces También, te transmite toda esta sí. sensación de arropeo, de calidez, ¿no? De Sí, protección. sí, Aquí vemos sí, al sí. Aquí vemos un poco, y también os lo pongo por lo de iniciar el nuevo camino, ¿no? Porque el nuevo camino hacia el que se dirige el taller, un poco, aparte de estas piezas artísticas, piezas únicas, donde se mezcla la tradición con el nuevo diseño, como os decía al principio, y con conceptos que a mí me preocupan, como puede ser, pues eso, el sentirnos arropados, el tener más humanidad en nuestra vida cotidiana. Pasa a lo que estabas mostrando ahora en la diapositiva siguiente, ¿no? Que son las dos piezas que en este caso son más relacionadas con la innovación. Digamos que todo esto me lleva también a la investigación en innovación, ¿no? Porque Bagalume, que significa luciérnaga en gallego, es una pieza que nace para, pues también un poco parecido, ¿no? Para solventar que mi hija tenía terrores nocturnos y yo utilizo un tejido tradicional, completamente tradicional, que es en otras partes del mundo se llama Camino de la Rosa, pero en gallego se llama Repaso Bello, que es un tejido con rombos que simboliza un poco la tierra, para incorporar este tejido de fibra óptica tras una estancia en una materioteca, ¿no? O sea, para mí esa estancia fue completamente fundamental, el compartir con otros diseñadores, arquitectos, una visión de los materiales que nos iban a llegar en el futuro y hacernos pensar cómo nosotros podíamos incorporarlos en nuestro trabajo y devolverlos a la sociedad de otra manera.
Y Bagalume nace un poco de eso, ¿no? De un tejido que fuera graduable, está hecho con fibra óptica, con lo cual puede ser programable también. Y se pensó un poco para arquitectura, aunque tiene múltiples funcionalidades. Inés, cuéntanos cómo es una materioteca, cómo es trabajar en una materioteca, hacer toda esa investigación de materiales. Pues mira, yo me acerqué a una materioteca en unas jornadas de maratonianas de 3 o 4 días con otros profesionales. Esto fue un proyecto que creó, o que promovió Fundesarte, y éramos diseñadores muy variados y muy variopintos de muchas disciplinas diferentes, ¿no? Y con muchos oficios, también pues eso, diseñadores de producto, arquitectos, cada uno tenía una visión distinta de su profesión. Y fue como asomarte al mundo que vendrá a través de un espacio donde yo, en aquel entonces, os comento, porque hoy en día la Piñatex o el Piñatex está absolutamente instaurado, y en aquel entonces estaba en pruebas todavía, y decían, bueno, en el futuro vendrá un tejido hecho con piña que Carmen Hinojosa está haciendo en Londres y tal. Bueno, Y en Filipinas es un tejido tradicional. es un tejido tradicional, efectivamente, es un tejido tradicional. Y yo he tenido también alguna persona que me ha escrito por Instagram desde Colombia que ellos también lo utilizaban y lo conocían. Y, o sea, al final el tejido tiene tal riqueza en tantas partes del mundo que se utiliza de muchas maneras, y hoy en día estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando de muchas cosas que el tejido ya viene utilizando. El tejido de ágave en otros países es un tejido de cuerda, aquí es de esparto. Lo que pasa que creo que hemos perdido mucho bagaje cultural, y ahora le llamamos a cosas nuevas que no son tan nuevas, ¿no? Que forman parte de nuestra cultura y de nuestra tradición, y que muchas otras personas han utilizado mucho antes, y que también tenemos que ser conscientes, porque una de las cosas que pasa con el tejido de Piñatex es que yo tuve la fortuna de conocer a alguna tejedora filipina en Madrid, en un encuentro que hubo en la Real Fábrica de Tapices, y ellas me contaban la dificultad que tenían para poder mantener esos textiles, que son absolutamente exquisitos y maravillosos. Son exquisitos por la dificultad de los materiales, precisamente por este boom de buscar nuevas alternativas con referencia al tejido de piña, ¿no? Sí, los tejidos de Filipinas lo combinan mucho con la seda, en el tejido tradicional del piña y seda. Pero claro, lo que pasa es que también aparecen materiales que son sustitutos, y ante la facilidad de acceder a esos materiales se tientan, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en la parte andina nuestra, donde también hay mucho, digamos, hay mucha abundancia de materiales, pero sin embargo aparece, y hay mucho hilado manual. Pero cuando aparece la hilandería que provee del hilado industrial, pero claro, es mucho menos trabajo, entonces se va perdiendo el oficio del hilado manual, porque claro, la mayoría accede de manera más sencilla, menos horas de trabajo, al hilado industrial, que no está mal, pero digo, no dejemos. No, pero a lo mejor tiene que ser para otras cosas, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí quizás es necesario una planificación y una conciencia, sobre todo, para no perder determinados oficios o para no perder determinadas cosas, como os comentaba yo antes, ¿no? O sea, yo hago cosas con hilados industriales, porque a lo mejor la pieza que tiene que salir, o el coste, o el proceso, o el trabajo, no permite que tenga que ser la otra, ¿no? Pero si realmente quieres hacer una pieza de mucho valor, con una diferenciación muy grande, con una especificación única, el hilado manual es perfecto, porque es muy complicado que consigas texturas o que consigas determinados efectos que no se consiguen con el hilado manual. Entonces, conseguir esas técnicas, o lo que estábamos hablando, ¿no? de las mujeres de Filipinas, ¿no? Su manera de hilar esa fibra, cómo los aprestos, cómo ellas lo meten en el telar, o sea, todo eso constituye una técnica adaptada a ese material. Perder eso es perder una riqueza muy grande. Totalmente, sí. En Buenos Aires estuvieron también las tejedoras filipinas debe ser el mismo proyecto que estuvo itinerando, ¿no? Súper interesante. Gracias al Fondo Nacional de las Artes tuvimos la posibilidad de
de tener un encuentro y de una exposición muy, muy interesante. Así que bueno, Inés, si seguimos entonces con Sí. los materiales y con toda esta tu investigación de la materioteca que contabas, Claro, ¿cómo llegaste a sí. la fibra de proteína láctea, por ejemplo? Pues en principio la materioteca lo que hizo fue abrir como un mundo, ¿no? Yo en ese momento utilicé la fibra óptica porque era lo que me Sí, parecía más interesante, lo que me resolvía esa necesidad, ¿no? De diseñar un tejido para mí y me parecía como sopesé también otros materiales, pero empecé por ese, el tejido de fibra óptica. Quiero hacer hincapié sobre él porque es muy importante en la innovación proteger el diseño, sí, porque creo que claro. al final esta protección, en nuestro caso, es un registro en la Oficina de Patentes y Marcas de España de un registro industrial, de nuevo diseño industrial. Es muy importante para luego poder aprovechar todo este trabajo de innovación y de investigación para en el futuro poder llevarlo adelante en otros proyectos, ¿no? Entonces creo que lo mismo que también se debe proteger la innovación, también se debe proteger determinados elementos culturales, ¿no? Y lo traigo un Sí. poco a colación de esto porque creo que hoy en día, sobre todo en el mundo del diseño, casi vale de todo y todos tenemos inspiración y todos tenemos muchas cosas, pero también tenemos que tener ética, ¿no? Y tenemos que tener respeto por la Totalmente. cultura de los demás, por el trabajo de los demás, por las ideas de los demás. Y si queremos compartir ese trabajo, acercarnos con humildad y compartir pues tu cultura o tu proyecto en igualdad, ¿no? Entonces, me parece que creo que en la artesanía nos falta un poco este valor de decir esto es un elemento cultural y hay que protegerlo, no vale todo y también igual que se protege un poco la innovación. Por eso os he puesto esta, Esta esta pantalla. diapositiva o esta pantalla para hacer Sí. hincapié un poco sobre Y este es muy trabajo. importante, sí, que muchas veces algunos diseñadores a lo mejor no pueden acceder, tienen que, o sea, hay programas para informarlos, Sí, para lo que es la sí, propiedad intelectual y demás, sí, pero bueno, a veces, bueno, en Europa yo noto que están todos muy conectados y todo, a lo mejor en Latinoamérica cuesta un poco más porque claro, son muy grandes las distancias y a veces no están dados digamos, la conectividad y otros temas que facilitan esto, ¿no? Pero es muy claro. importante por eso difundirlo y Sí, hacer creo que que es importante. Por lo menos divulgar la necesidad de la protección desde quien sea, desde las universidades o desde los gobiernos o desde las universidades, desde quien sea, de recoger eso como un valor cultural y poder ayudar de la manera que sea a la comunidad, en este caso en América Latina, ¿no? Las comunidades si no pueden acceder o lo que sea, pero sí recoger, porque sí que es cierto que todos esos diseños y además en América Latina tienen un componente cultural mucho más fuerte del que quizás a lo mejor pueda haber en Europa. Y también es una pena que en Europa parte de ellos lo hayamos perdido, ¿no? O sea, se ha puesto un poco de manifiesto ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Su camisa, sus bordados, sus cosas y tal. O sea, yo viéndolo sentía la tristeza del momento, pero también la tristeza de decir, esto probablemente era propio de muchísimas regiones y hay muchísimas regiones que lo han perdido, ¿no? que se Entonces, fue perdiendo. creo que América Latina todavía está a tiempo de no perderlo y de guardarlo como ese valor cultural que es y protegerlo frente a nuevas ideas y nuevos proyectos, ¿no? Sí, sí, es un tesoro eso, hay que cuidarlo. Sí. Sí, bueno, estos son un poco los reconocimientos del material que en su momento, en 2016, fue reconocido como nuevo material innovador, ¿no? Hoy en día sigue siendo un material innovador y tenemos proyectos para poder llevarlo adelante en algún objeto y en algún producto un poquito más adelante, pero la innovación en aquel momento pues, partía de la artesanía, ¿no? Que creo que también era como una cosa un poco difícil de abrir camino. Hoy en día está más instaurado, afortunadamente, cada vez somos más artesanos los que nos acercamos a la innovación, pero creo que la artesanía tiene mucho que aportar, ¿no? Yo soy de las que defiende que por qué no artesanía e industria o por qué no artesanía en un centro de innovación o en un centro de materiales o en un centro de investigación, sobre todo cuando nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con el material y a pensarlo
y adaptarlo muy rápidamente, Claro. ¿no? Entonces, Sí, esto ¿por qué es no se dan más colaboraciones, ¿no? sí, Porque en realidad cada uno apunta a caminos diferentes en cuanto a la totalmente. producción, en cuanto a quienes va destinado, pero sí es Mm. importante, yo creo que se puede aprender de los dos lados, ¿no? Totalmente. Y ya esta parte final es la manta de bebé, que son, bueno, lo que decías tú de tu profesora, ¿no? De ese tejido que te recibe la primera vez que llegas o la primera vez que te recoge alguien en este mundo, que aparte de los brazos de tu madre, pues también forma parte del cuidado, ¿no? O sea, yo soy madre de 3 hijos y esta fibra nació, o este producto nació un poco de la búsqueda de, vale, con Bagalume buscamos, o yo buscaba fibras tecnológicas como algo como muy de vanguardia, como más innovador con referencia al impacto visual, y aquí me preocupaba mucho, o empezó a preocuparme mucho, qué pasa con las fibras y con los tejidos cuando desaparecen, ¿no? O sea, cuando ya dejamos de usarlos, a lo mejor los guardamos, pero en un determinado momento puede ser que se deterioren o tengan un fin de ciclo de vida o ya no me gusten o muchas cuestiones por las que acaban yendo a un vertedero o a cualquier lugar donde en muchos casos es muy difícil destruirlos, ¿no? Entonces, esta manta de bebé en principio nació de la búsqueda de la fibra, de fibras biodegradables en distintas opciones, en cuestión alimentaria, también en otros materiales, la revalorización de los residuos, como bien os cuento ahí, y la fusión de todos estos materiales con la artesanía, que siempre ha utilizado materiales naturales, pues evidentemente lana, lino, algodón y todo esto, pero ¿por qué no también materiales innovadores que continúen ese legado de los tejidos naturales, ¿no? Se convirtió en una manta de bebé porque en el momento en el que yo recibí la fibra, el olor me recordó a la lactancia materna, o sea, a ese primer momento, como decía tu profesora, en el que recibes a tu bebé en los brazos y huele a leche materna. Y esa sensación la intenté trasladar a la manta, ¿no? A la manta de bebé. No tiene tintes, es la fibra natural, está hecha en urdimbre con lana merina de Castilla, para también hacer un poco de hincapié en esa recuperación de las fibras que han sido históricas en nuestro país y que se pierden. Y esa fusión, luego en el borde lo que hago es teñirla también con plantas naturales de la zona. Es un tinte natural que no lleva ningún tipo de químicos, porque al ser un producto para bebé decidí que no tuviera ningún tipo de sustancia química, entonces está teñida con cáscaras de cebolla, que conseguimos el tono amarillo. En este caso es azul, está teñida con moras, o sea, yo recojo moras en verano, hago los tintes y luego guardo los hilos para trabajar todo el año con esos bordes. O con cochinilla canaria, que también lo que hacemos es, ha sido un cultivo que se introdujo desde México, pero que ahora mismo en Canarias se intenta recuperar como cultivo ecológico y como producción local. Entonces también un poco ser conscientes de que los materiales que utilizamos sean lo más cercanos posibles y que también generen impacto económico en zonas que están cercanas a mí, o en este caso, o al taller, ¿no? Claro, claro. Buenísimo. En este Bueno, Inés, caso, con esto vamos a ir cerrando, así sí, si quedan preguntas eso de es, los participantes, dejamos un espacio también. eso es. Y Pues como estos, última de las mías, lo que uh-huh. te dejo para cerrar un poco mi intervención es que nos cuentes cómo sigue, porque sé que ahora vas a ir a esta residencia artística en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela. Cuéntanos un poquito de eso y mientras me voy fijando en los que están presentes que quieran hacer alguna pregunta, la pueden enviar a Pues través del chat. Pues sí, en principio es una vuelta otra vez o sea, yo fui a una materioteca buscando materiales y ahora vuelvo a la materioteca un poco para devolverlos, ¿no? Porque la manta de proteína láctea y el tejido de Bagalume se encuentran, como tú decías, en la materioteca de Galicia, que depende del Centro de Diseño e Innovación de la Xunta, como posibilidad de trabajo para mí o para otras personas, ¿no? Que es lo que es un poco la materioteca, un lugar donde tú puedes acudir a productores
y decidir trabajar con ellos generando otros productos con sus materiales. En este caso yo hice los míos, pero no quita que haya otras personas que puedan hacer otros, ¿no? Y esta residencia artística es un poco la continuidad en el taller, ¿no? La continuidad para el futuro es seguir con la internacionalización de diseños de producto y luego, por otro lado, el investigar en nuevos materiales o en nuevos procesos que tengan como base proyectos textiles o procesos textiles, pero que puedan incorporar otros materiales, ¿no? Entonces, en esta residencia artística, que empezaré la semana que viene, que durará un mes, lo que me permiten es tener una beca para investigar con todos estos materiales, ¿no? Materiales biodegradables que provienen sobre todo de residuos de distintos sectores, que por ejemplo en Galicia son básicos, como por ejemplo puede ser el sector forestal o el sector del textil, Agrario. o el sector agrario, que aquí es muy potente, o otros sectores que yo pueda detectar donde se pueden producir residuos, entonces con procesos relacionados con el tejido, pues desde el hilado, el bordado, el tejido no tejido, cualquier tipo de procesos, conseguir producir muestras de materiales que ojalá en un futuro puedan llegar también a un centro de investigación y volver a una materioteca y conseguir esto que decíamos al principio, ¿no? Que la artesanía también tenga como una apertura a otros sectores como puede ser el diseño, la investigación, la industria o cualquier otro, ¿no? Que no tengamos tanto límite. Mirar para adelante, ¿no? Mirar para el Es futuro y seguir integradas. La artesanía sobrevivió todo este tiempo y bueno, yo creo totalmente. que va a seguir, pase lo que pase, porque también tenemos que empezar a mirar lo que tenemos cerca, ¿no? Como decías al Totalmente. principio, el kilómetro cero, ¿no? Mm. En la producción local, lo que hace tu vecino te puede servir, puede ser un insumo para tu trabajo, puedes intercambiar, bueno, hay otras posibilidades que se dan a partir de... Sí, Inés, sí, yo creo que la relación y la co-creación y el tema de ser conscientes de qué impacto generamos tanto con nuestros productos como con nuestro trabajo, como con todo lo que hacemos en nuestra zona, es algo que me parece que para la sociedad del futuro va a ser fundamental. fundamental, fundamental. Sí, sí. Y además ahora como está el mundo tan complicado, qué mejor que tener cerca, ¿no? Y tener el artesano digamos, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu región, que sabes cómo trabaja, que sabes qué productos usa, con qué ética trabaja, qué transparencia en su trabajo, ¿no? Eso realmente es algo de gran valor. Sí, sobre todo yo creo que también apoyarlos en su trabajo, ¿no? Para que puedan También. seguir trabajando y para que puedan seguir haciendo cosas y para que puedan seguir disfrutando de productos y si a lo mejor la estética o el trabajo o lo que sea, pues ya no es, pues hay modos y hay maneras, ¿no? Claro, Y que eso pueda generar también que haya jóvenes que se incorporen a la artesanía, que creo que es un totalmente. trabajo complicado para el futuro, creo que es una de nuestras asignaturas pendientes y que la artesanía esté valorada como está en muchos países como lo que es, ¿no? Como un bien patrimonial, como un bien Ujú. cultural y como algo que también tiene su diseño y su arte dependiendo de las piezas, ¿no? Creo que Sí. recuperar eso en todo el mundo, no solo en unos países, que en algunos países se da, sería ideal. Sí, buenísimo. Bueno, Inés, yo te agradezco un montón la participación. Acá en esta placa están puestas las redes de Inés para quienes quieran seguirla. Sí, además Inés es muy activa en redes y siempre va contando todos sus procesos. Es muy interesante ver cómo es su trabajo y su día a día. Voy a revisar a ver si tenemos preguntas en el chat. Y Ujú. a ver, siempre hay... ¿Cómo podemos acceder a una materioteca acá en Argentina? Pregunta Silvia Vargas. Bueno, en Argentina no tenemos el INTI, que es el Instituto de Tecnología Industrial, debería ser digamos, el organismo tal vez que se ocupe de nuclear esto, ya que tiene, si bien tiene una sección de artesanía, y no es un instituto dedicado a la artesanía, sino a la industria, pero tal vez yo pienso que sería una buena iniciativa para que una entidad de tipo, digamos, pública, como lo es el INTI, lo tomara, ¿sí? En las universidades se suelen empezar a armar. Yo hace mucho tiempo había armado una textilteca,
Pero bueno, a veces por cuestiones de operatividad, de acceso y sobre todo ahora post pandemia que se han reformulado todos los espacios académicos y no académicos, bueno, es un poquito complejo, pero es algo interesante como para tomar en cuenta. Ujú. Yo por mi parte comentarte a la persona que pregunta que en Argentina desconozco si la hay, cada vez, como dice Ximena, las universidades se preocupan más, sobre todo las universidades de diseño, de que haya para que los estudiantes puedan experimentar con nuevos procesos, pero aún así, si queréis ver o queréis averiguar un poco más de cómo es, la mayoría de las materiotecas tienen fichas online, entonces podéis acceder a ellas, tanto por ejemplo en la Materioteca de Galicia, si ponéis Materioteca de Galicia os cuentan un poco, es verdad que no podéis tocar el material ni acercaros, claro, pero sí que os da un poco la idea de por dónde se está investigando o qué procesos se están haciendo o en qué sectores se busca más pues, la sostenibilidad o la innovación. Y sí que para los que estéis interesados en el diseño de materiales es muy interesante poder verlas, ¿no? La Materioteca de Galicia es gratuita. Por ejemplo, Materfaz ya no, ya tienes que, creo que hay una parte gratuita y otra parte en la que hay que pagar, ¿no? Pero bueno, claro, sí. puede daros una idea. Pero igual los materiales también es cuestión de experimentar, ¿no? También uno puede ir haciendo su propia experimentación y después luego nucleándose con otros grupos de gente que esté en la misma para poder conseguir resultados y experimentar trabajos. sobre eso. Sí. Acá Valeria Gallardo dice, pero tampoco hay un registro en el INTI de, yo busqué tejenderos y me contestaron que no tenían. Bueno, en el INTI no, pero hay un registro que es el RENATRA, Valeria, que es el Registro Nacional de Artesanía que hizo el MATRA con las provincias, que es de artesanos textiles, ¿sí? Que no sé si está completo, porque la verdad es que es muy compleja nuestra geografía y muy grande, y los métodos a veces de poder llegar, digamos, y de obtener información concreta. Yo que he hecho tantos años de trabajo de campo, sé que es compleja, pero sí, fíjate el RENATRA creo que se llama, es el Registro Nacional de Artesanías Textiles Tradicionales, algo así, sí, que lo hizo a través de la Secretaría de Cultura de la Nación. No sé si es muy antiguo. Muchas veces también pasa que no están actualizadas las fichas, pero bueno, eso nos pasa porque tenemos una geografía enorme, muchos kilómetros y muy poca, a veces muy poca continuidad en las políticas públicas, porque a veces cambian las gestiones y eso se va dejando, ¿no? Se va dejando. Pero bueno, sí, tenemos algunas limitaciones, a veces con respecto a otros países como España, que está muy organizado en ese sentido. Bueno, pero en este caso yo rompo una lanza en favor vuestro, que sé que tenéis una tradición textil amplia y rica. A nosotros nos falta un poco también el tema de buscar, o sea, creo que las materióticas sí, y a lo mejor los tejidos más innovadores y los textiles más innovadores tenemos centros de investigación y en Barcelona hay asociaciones sobre todo profesionales, ¿no? Hay muchas asociaciones profesionales que están investigando con textiles, pero sí que a lo mejor es más complicado encontrar, como tenéis vosotros, esa riqueza de este registro que está hablando Ximena, ¿no? O sea, yo la estoy escuchando y digo, madre mía, un registro de textiles antiguos, me parece una maravilla, sí. ¿no? Bueno, por ejemplo, el Museo de Arte Popular José Hernández, con quien yo colaboro frecuentemente, tienen una base de datos que no está actualizada, pero es que se viene haciendo desde, y el Fondo Nacional de las Artes también, se viene haciendo desde la época de Augusto Raúl Cortázar, que fue el primer director del Fondo Nacional de las Artes, y eso habrá sido en los años 40, de ahí en más. Lo que pasa es que también hubo periodos donde se dejó, y luego se retomó, entonces, bueno, por eso digo que a veces no es de ahora la discontinuidad de políticas públicas, que en los últimos años tal vez se vea más, pero digo, es de siempre, lamentablemente nuestro país siempre tuvo muchas sacudones de tipo sociopolíticos, ¿no? Y eso por ahí hizo que no hubiera, bueno, no sé si es eso, pero en realidad por ahí somos más cortoplacistas. Yo lo que veo que en Europa se trabaja mucho más a largo plazo, y aquí en Argentina es mucho más, bueno, vamos a nuestra gestión y después lo demás se verá. En Europa se planifica mucho más.
Pero bueno, la verdad es que sí, y hay mucho registro documental de técnicas, y eso es súper importante. Por ejemplo, el Fondo Ujú. Nacional de las Artes tiene una colección no solamente de piezas, sino también en su filmoteca tienen videos en Super 8 de técnicas de artesanas digamos, de hace muchísimos años, desde esa época que digo, de los años 40 en más, con mucha documentación. Y eso es muy importante. Lo que pasa es que Mm, a veces no se sabe y la gente no accede. Accedemos tal vez los investigadores que sabemos dónde están, en dónde buscar. claro, Lamentablemente en el interior de Argentina es más difícil dar con eso, pero el interior tiene la ventaja de que está vivo. Nosotros podemos ir claro. a encontrar a los artesanos Eso trabajando. es un valor increíble, increíble, sí. Sí, sí, Em, sí. Creo que tenemos una pregunta más, me parece, Ximena. Sí, acá Sí, dice, muchas gracias por dar la charla, Inés, súper interesante todo lo que dijiste. Quería preguntar muchas cómo gracias. conseguiste ese acabado brillante en los extremos de los hilos de Bagalume. Nunca había visto algo similar, es increíble. Bueno, el acabado brillante realmente es la fibra cuando se enciende, ¿no? Porque es un tejido que recibe luz, o sea, es un tejido que se ilumina en la fibra óptica. Entonces, lo que ves en los extremos es la luz que brilla en los extremos. De hecho, es una pieza que cuando está apagada, o sea, cuando no tiene, no recibe luz, porque puede recibir luz o recibir datos, lo que hace es un tejido casi prácticamente normal y corriente, incluso puede pasar desapercibido como un tejido con unas determinadas varillas finitas que no se nota mucho, ¿no? Yo también intento un poco jugar un poco con eso, ¿no? Utilizar textiles que se parezcan para que quede como un poco disimulado, pero después realmente el tejido surge cuando la luz se apaga y lo conectas a la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, en este caso, los extremos brillantes es luz, realmente es luz, porque es un tejido de fibra óptica, pero que se ilumina. Claro, porque digamos, es electroconductor, entonces Exactamente. la luz pasa a través. Mm, Sí, mm, buenísimo. Bueno, creo que esta es la última pregunta y estamos ya sobre el tiempo, así ujú. que, bueno, Inés, te agradecemos infinitamente que hayas participado. Yo creo que fuimos a mucha velocidad, pero porque hay mucho para contar. Sí. Pero bueno, tendremos que hacer otra segunda etapa más adelante, nos cuentes cómo te fue con esta próxima experiencia que vas a tener Ah, sí, sí. en la Ciudad de la Cultura, en Compostela, que eso también es algo Ujú, espectacular. ujú. Así que, bueno, te Muchísimas agradecemos gracias. y te vamos a seguir a ver cómo van esos proyectos. Muchísimas gracias a vosotros, gracias también a vosotros que habéis estado del otro lado de la pantalla, los que habéis acudido a esta charla y a este webinar, gracias a Ximena y a la universidad. Para mí también ha sido un placer. Os animo a investigar y también a experimentar y a cuidar vuestro patrimonio cultural textil, que sé que es maravilloso también. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto cuando queráis. Por supuesto. Bueno, acá siguen las felicitaciones y los agradecimientos. Valeria dice, maravillosa charla y poder escuchar a Inés con una gran experiencia. Muchas gracias, Inés, éxitos en tus próximos proyectos. Valeria también dice, genial todo, muchas gracias. Bueno, les recuerdo porque esta sesión se graba y dentro de más o menos 30 días seguramente en el canal de YouTube de la universidad va a estar subido, por si después quieren compartirlo o quieren volver a ver alguna de las cosas que estuvimos charlando, tienen la posibilidad de hacerlo. Así que, bueno, Inés, nos despedimos entonces ahora y te agradecemos nuevamente. Muchas Muchas gracias a gracias. todos por Muchas participar. gracias. Muchas gracias. Y bueno, y nos volvemos a encontrar en 2 semanas con el próximo encuentro del ciclo webinar de diseño y artesanías con otro invitado. Y ya les vamos a ir comunicando. Pero bueno, muchas gracias y continuemos en contacto.